¿Y si te dijera que el país que durante años fue sinónimo de crisis, escasez de dólares y desconfianza económica acaba de sorprender a toda América Latina con una cifra que muy pocos esperaban? Mientras gran parte de la atención mundial sigue centrada en Estados Unidos, China o Europa, Bolivia acaba de registrar un superávit comercial de 1.669 millones de dólares durante el primer semestre de 2026. Sí, has oído bien, superávit. Después de años de dificultades cambiarias, de reservas internacionales bajo presión y de un mercado paralelo del dólar que parecía fuera de control, Bolivia vuelve a generar más divisas de las que gasta en el comercio internacional. Pero en el ajedrez del capital, ninguna cifra récord llega por casualidad. Y, sobre todo, ningún superávit garantiza que los problemas hayan terminado. Hoy vamos a analizar qué hay realmente detrás de este dato, quiénes son los verdaderos ganadores, quiénes pueden salir perjudicados y por qué esta noticia puede tener consecuencias para toda América Latina. Porque cuando una pieza importante del tablero sudamericano cambia de posición, el resto del tablero también empieza a moverse. Para entender la importancia de este resultado, primero debemos recordar cómo llegó Bolivia hasta aquí. Durante los últimos años, el país se convirtió prácticamente en un ejemplo de manual para explicar una crisis cambiaria. Paradójicamente, Bolivia posee algunas de las mayores reservas de litio del planeta, importantes recursos de gas natural y una enorme riqueza mineral. Sin embargo, eso no impidió que sufriera una fuerte escasez de dólares. Las empresas tenían dificultades para pagar importaciones. Los ciudadanos encontraban cada vez más problemas para acceder a divisas. El mercado paralelo comenzó a crecer, y la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal se volvió cada vez más evidente. Las largas filas frente a las casas de cambio comenzaron a formar parte del paisaje cotidiano. Muchos importadores tuvieron que retrasar compras. Algunas industrias redujeron producción por falta de insumos, y la incertidumbre sobre el futuro económico aumentó considerablemente. Durante meses, numerosos analistas llegaron incluso a plantear la posibilidad de una crisis cambiaria mucho más profunda. Sin embargo, el tablero comenzó a moverse, y el dato publicado durante este primer semestre cambia significativamente la conversación. Un superávit comercial de 1.669 millones de dólares significa, en términos sencillos, que Bolivia exportó mucho más de lo que importó. Es decir, entraron más dólares de los que salieron. Y cuando un país consigue generar divisas de manera sostenida, la presión sobre su sistema cambiario comienza a reducirse. Pero aquí aparece inmediatamente la pregunta más importante. ¿Cómo se consiguió este resultado? Porque no todos los superávits son iguales. Algunos reflejan una economía cada vez más competitiva. Otros simplemente muestran que las importaciones se han reducido por falta de capacidad para comprar en el exterior. Y precisamente ahí comienza el verdadero análisis. El primer elemento que debemos observar es la estructura de las exportaciones bolivianas. Bolivia continúa siendo una economía muy dependiente de las materias primas, gas natural, minerales, metales y cada vez más litio. Durante este primer semestre de 2026, varios de estos productos experimentaron una recuperación favorable en los mercados internacionales. Los minerales como el zinc, el estaño y la plata mantuvieron una demanda sólida, especialmente desde Asia. El gas natural encontró cierto respiro después de un periodo muy complicado. Y el litio empezó finalmente a mostrar resultados más visibles después de años de promesas. Todo ello permitió incrementar el ingreso de divisas, pero reducir el análisis únicamente a los precios internacionales sería simplificar demasiado la realidad. También existen factores internos muy importantes. Uno de ellos ha sido la política comercial aplicada por el gobierno boliviano. Las restricciones sobre determinadas importaciones se han mantenido durante los últimos meses. El acceso a dólares continúa siendo limitado para numerosos sectores. Y eso significa que parte del superávit no proviene únicamente de vender más. También proviene de comprar menos. Y esa diferencia es fundamental. Porque un país puede registrar un superávit mientras su economía sigue enfrentando dificultades estructurales. Cuando analizamos las cifras con mayor detalle, observamos precisamente eso. Las importaciones descendieron de forma significativa, pero no necesariamente porque Bolivia produzca internamente todo lo que necesita. En muchos casos, las empresas simplemente tuvieron menos capacidad para adquirir maquinaria, tecnología, repuestos o materias primas procedentes del exterior. Desde el punto de vista contable, eso mejora la balanza comercial, pero desde el punto de vista productivo, plantea desafíos importantes, porque menos inversión en bienes de capital puede traducirse en menor crecimiento futuro. Es una situación muy parecida a una partida de ajedrez donde decides sacrificar una pieza para proteger al rey.
La defensa funciona, pero ese sacrificio también tiene un coste que puede aparecer varias jugadas más adelante. Y aquí encontramos una conexión muy interesante con otros países de América Latina. Si vives en Argentina, seguramente esta situación te resulte familiar. Las restricciones cambiarias y el control sobre las importaciones también han formado parte de la política económica argentina durante años. Si vives en Venezuela, sabes perfectamente que un superávit comercial no siempre significa abundancia de productos ni estabilidad económica. Y si estás en México, Colombia, Perú o Chile, también conoces hasta qué punto las materias primas condicionan el comportamiento de las monedas, la inflación y el crecimiento económico. Bolivia no juega una partida aislada, forma parte de un tablero regional donde los movimientos de un país terminan afectando a los demás. Ahora bien, existe una pieza del tablero que merece una atención especial, y esa pieza se llama litio. Durante años, Bolivia fue conocida por albergar una de las mayores reservas mundiales de este mineral estratégico. Sin embargo, mientras otros países avanzaban rápidamente en producción y exportaciones, Bolivia acumulaba retrasos. Se hablaba mucho del litio, pero se exportaba muy poco. Los proyectos industriales avanzaban lentamente. Los acuerdos internacionales tardaban en materializarse. Y muchos inversores comenzaron a perder la paciencia. Eso empieza a cambiar. Durante este primer semestre, las exportaciones relacionadas con el litio muestran una evolución positiva. Todavía representan una parte relativamente pequeña del conjunto de la economía, pero la tendencia resulta muy significativa. Los acuerdos firmados con empresas chinas para desarrollar nuevas tecnologías de extracción directa comienzan finalmente a traducirse en producción. Y eso cambia completamente la perspectiva estratégica del país, porque el litio ya no es únicamente una promesa. Empieza poco a poco a convertirse en una fuente real de ingresos. Y aquí aparece otra dimensión mucho más amplia, la transición energética mundial, los vehículos eléctricos, las baterías, el almacenamiento de energía. Todos esos sectores dependen cada vez más del litio. Quien controle una parte importante de ese mercado dispondrá de una ventaja estratégica enorme durante las próximas décadas. Y Bolivia posee precisamente una de las piezas más codiciadas del tablero mundial. Sin embargo, también aquí conviene evitar el exceso de optimismo, porque un superávit comercial representa únicamente una fotografía de un momento concreto. Todavía existen varios escenarios posibles. El escenario optimista plantea que Bolivia consiga consolidar el crecimiento de las exportaciones, desarrollar plenamente su industria del litio y reconstruir progresivamente sus reservas internacionales. El escenario más pesimista sostiene que este resultado depende demasiado de factores temporales, como los precios internacionales o las restricciones a las importaciones, y que, si esas condiciones cambian, el superávit podría desaparecer con la misma rapidez con la que apareció. Como ocurre casi siempre en economía, la realidad probablemente termine situándose en algún punto intermedio. Pero el verdadero impacto de este superávit no termina dentro de las fronteras de Bolivia. También cambia la forma en que el resto de América Latina observa al país. Durante mucho tiempo, Bolivia aparecía en los análisis internacionales como una economía bajo presión, con escasez de divisas, reservas internacionales reducidas y crecientes dificultades para sostener su sistema cambiario. Hoy la imagen empieza a ser diferente, no porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque el tablero comienza a mostrar nuevas oportunidades, y eso también modifica la percepción de inversores, empresas y gobiernos. Para los mercados financieros, la primera consecuencia de un superávit comercial sostenido suele ser una menor presión sobre la moneda nacional. Si entran más dólares de los que salen, el Banco Central dispone de un mayor margen para reforzar sus reservas internacionales. Eso mejora la capacidad para responder a episodios de volatilidad y también transmite una mayor sensación de estabilidad. Sin embargo, la confianza no depende únicamente de un semestre positivo. Los inversores suelen observar tendencias de largo plazo. Quieren comprobar si ese superávit puede mantenerse durante varios años, si las exportaciones continúan creciendo, si las reservas internacionales vuelven a aumentar y si la economía consigue reducir gradualmente su dependencia de los controles cambiarios. Solo entonces puede hablarse de una recuperación verdaderamente sólida. Existe además otra cuestión fundamental. Bolivia sigue dependiendo en gran medida de las materias primas. Eso significa que buena parte de sus ingresos continúa ligada a factores que el propio país no controla. El precio internacional del gas, la cotización del zinc, la demanda mundial de plata, la evolución del mercado del litio y, por supuesto, la economía china. Si China mantiene un fuerte crecimiento industrial, la demanda de minerales latinoamericanos suele aumentar. Pero si la actividad económica china se desacelera, los precios internacionales también pueden caer y con ellos disminuyen los ingresos por exportaciones. Por eso, muchos economistas insisten en una idea muy sencilla.
No basta con exportar más materias primas. El verdadero desafío consiste en generar mayor valor añadido, industrializar, procesar recursos dentro del propio país, desarrollar nuevas cadenas productivas y crear empleos de mayor cualificación. Precisamente aquí aparece otra de las grandes apuestas de Bolivia, el desarrollo de una industria nacional vinculada al litio. Durante años, el debate giró alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Debe Bolivia limitarse a exportar litio como materia prima o intentar fabricar baterías y productos con mayor valor agregado? La diferencia es enorme. Exportar únicamente materia prima genera ingresos, pero fabricar baterías, componentes tecnológicos o productos industriales permite capturar una parte mucho mayor del valor económico. Y además, crea empleo especializado, impulsa la innovación y fortalece el tejido industrial. Ese sigue siendo uno de los grandes retos para los próximos años, porque poseer recursos naturales no garantiza automáticamente el desarrollo. La historia económica de América Latina está llena de ejemplos donde enormes riquezas naturales no consiguieron transformarse en prosperidad sostenida. La diferencia suele estar en cómo se administran esos recursos y en la capacidad para convertirlos en industrias competitivas. Otro aspecto muy interesante afecta directamente a los países vecinos. Si Bolivia consigue estabilizar su economía y aumentar sus exportaciones, también podría fortalecerse el comercio regional. Más actividad económica suele traducirse en mayores intercambios con Brasil, Argentina, Perú, Chile y Paraguay. Eso beneficia a empresas de transporte, operadores logísticos, puertos, infraestructuras y cadenas de suministro que conectan a toda Sudamérica. En otras palabras, cuando una economía regional mejora, los efectos muchas veces se extienden mucho más allá de sus propias fronteras, pero conviene mantener los pies en la tierra, porque todavía existen riesgos importantes. La presión sobre las reservas internacionales no ha desaparecido completamente. El acceso al dólar continúa siendo una preocupación para numerosos sectores productivos. La inversión privada todavía enfrenta incertidumbres, y buena parte del crecimiento futuro dependerá de que Bolivia consiga atraer capital, desarrollar nuevos proyectos industriales y mantener la estabilidad macroeconómica. Además, el contexto internacional sigue siendo extremadamente incierto. Los conflictos geopolíticos, la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, la demanda china, la transición energética y los precios de las materias primas continuarán influyendo sobre la economía boliviana durante los próximos años. Por eso este superávit debe entenderse como una señal positiva, pero no como el final de la partida. Quizá la mejor forma de resumir lo que está ocurriendo sea la siguiente. Bolivia acaba de demostrar que todavía posee capacidad para generar divisas y mejorar su balanza comercial. Eso representa una noticia importante, pero el verdadero desafío comienza ahora. Convertir un buen dato coyuntural en un cambio estructural. Transformar los recursos naturales en desarrollo sostenible y construir una economía menos vulnerable a los ciclos internacionales de las materias primas. Ahí se jugará realmente el futuro del país. Porque las grandes economías no se construyen únicamente con recursos. Se construyen con instituciones sólidas, inversión, innovación y visión de largo plazo. Y precisamente eso es lo que Bolivia tendrá que demostrar durante los próximos años. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que este superávit comercial marca el inicio de una recuperación económica sostenible para Bolivia? ¿O piensas que se trata únicamente de un alivio temporal favorecido por el contexto internacional? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos, porque muchas veces los mejores análisis nacen precisamente del intercambio de ideas. Si este video te ayudó a comprender mejor el tablero económico de América Latina, deja tu me gusta. Compártelo con quienes siguen la economía internacional y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de Ajedrez del Capital.